Ese día me levanté temprano, desayuné un plato de cereales con leche y de postre hueco con tocinos, mis favoritos, luego jugué un rato con mi dinosaurio de juguete mientras esperaba que llegara la hora de ir a la escuela. Papá Cerdito me llevó en el coche, como siempre, haciendo sus bromas tontas que a veces me sacaban una sonrisa. Peppa se quedó en casa porque estaba enferma. Ten cuidado hoy, George, hoy no va a estar tu hermana para que te vigile, dijo papá Cerdita, antes de que saliéramos. Ojalá hubiera podido prever lo que estaba por suceder. Cuando llegué a la escuela, todo parecía normal, los niños corrían por el patio, las maestras organizaban actividades, y el sol brillaba como si nada pudiera salir mal. Durante la primera hora tuvimos matemáticas, y aunque nunca ha sido mi materia favorita, me las arreglé. Fue en el receso cuando todo comenzó a cambiar. Mientras jugaba con Richard Liebre en los columpios, un viento helado atravesó el patio. Era extraño porque el día había empezado cálido y soleado. ¿Lo sienten?, preguntó Richard, mientras se abrazaba a sí mismo. Al principio pensé que solo estaban bromeando, pero entonces lo escuché. Un ruido extraño, como si alguien arrastrara algo metálico por el suelo. No provenía de ningún lugar en específico, sino que parecía envolvernos. Todos nos quedamos quietos, mirándonos los unos a los otros. Seguro es algún juego tonto, dijo Richard, tratando de reírse, pero su voz temblaba. El sonido continuaba, era un chirrido que se sentía en los huesos, un arrastre metálico que parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo. Clank, clank, no podíamos identificar de dónde venía. Miramos hacia los pasillos, al patio, incluso al cielo, pero no había nada. Richard intentó bromear de nuevo, pero esta vez ni siquiera él se creyó su propia risa. Tal vez es solo la vieja puerta del gimnasio, dijo, aunque su tono delataba que estaba tan asustado como yo. El viento helado regresó, esta vez más fuerte, las ramas de los árboles se agitaban frenéticamente, y algunos niños corrieron hacia el edificio, buscando refugio. Luego de pasar ese susto, volvimos a clases. Nadie dijo nada, parece que solo sentimos eso algunos niños. Richard me dijo, será mejor que ignoremos lo que pasó, y verás que todo será mejor. Le dije, eso parece, es mejor. Richard y yo decidimos concentrarnos en las clases, aunque una parte de mí no podía olvidar ese sonido extraño. La maestra hablaba sobre ciencias, pero mi mente seguía volviendo al chirrido metálico, y al frío viento que había sentido en el patio. Intenté distraerme dibujando en mi cuaderno, pero incluso mis dibujos parecían reflejar mi inquietud, formas torcidas y ojos oscuros que no sabía que estaba trazando hasta que los veía terminados. Cuando la maestra comienza a contar una historia de terror. La leyenda dice que Teque era una mujer joven que sufrió un terrible accidente, alguien la empujó y un tren la atropelló mientras caía a las vías, quedando solo con la mitad, en lugar de encontrar descanso. Su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el otro, llena de odio y dolor. Ahora, dicen que se arrastra con sus manos, usando sus codos para moverse rápidamente. Sus cuchillas metálicas, que usa como piernas, producen un sonido único: clank. Clank. Cuando escuchas ese ruido, ya es demasiado tarde. El Teque va tras de ti, buscando venganza. Si te atrapa, te cortará por la mitad, igual que le pasó a ella, y te llevará con ella al otro lado. Richard me miró, pálido como una hoja de papel. George, susurró, pero no pudo terminar la frase. La maestra sonrió, como si su historia no hubiera sido más que una simple lección para entretenernos. Por supuesto, esto es solo una leyenda, dijo, aunque su tono tenía un dejo de ironía. Sin embargo, para mí no era solo una historia. Cuando uno de los alumnos dice maestra y esa cosa de afuera no es el Teque, el salón quedó en silencio absoluto. Todos miramos hacia la ventana que el alumno señalaba, y allí estaba. Era una figura espantosa, no tenía piernas, su cuerpo terminaba abruptamente en la cintura, como si hubiera sido cortado. Sus manos huesudas y alargadas se arrastraban por el suelo mientras cuchillas brillantes, oxidadas y cubiertas de manchas oscuras, golpeaban contra el suelo con cada movimiento.
El sonido era aún más escalofriante al verlo de cerca, el viento helado que había sentido antes invadió el salón, haciendo que las cortinas se agitaran violentamente y algunos papeles volaran por los aires. ¿Qué demonios es eso?, gritó Richard, aferrándose a mi brazo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se detendría en cualquier momento. La maestra intentó mantener la calma, pero su rostro la delataba. Tranquilos, niños, dijo con voz temblorosa, seguramente es solo una broma, algún disfraz. Cuando ella salta y rompe la ventana. La maestra intentó mantener la calma, pero el miedo era palpable. Richard gritó, aferrándose a George, mientras la criatura avanzaba hacia ellos. El teque-teque se movía rápido, sus cuchillas oxidándose con cada impacto. Los niños gritaban, el teque-teque cortó a uno, y comenzó a atacar a todos. Era una escena horrible, ver varios en el piso sin vida, y todos corriendo hacia todos los lados. Estaba en shock, no me podía mover. El salón era un caos absoluto, los gritos de los niños llenaban el aire, mezclándose con el sonido escalofriante de las cuchillas del teque-teque golpeando el suelo, clank clank. La maestra intentó reunir valor y guiar a los niños hacia la salida, pero la criatura era implacable. Con cada movimiento, su grotesca forma se arrastraba más cerca, dejando a su paso un rastro de destrucción y sangre. Cuando Richard me dio una cachetada para que reaccionara, y me dice tenemos que salir de aquí, esa cosa está acabando con todos. Le dije la única forma es la ventana. Él me ayudó, empujamos una silla, luego subimos y saltamos por la ventana rota, escuchando atrás gritos de desespero, pero sabía que no podía voltear atrás. El impacto contra el suelo fue duro, pero no me importó el dolor. Richard y yo rodamos por el césped del patio, nuestras manos raspadas y rodillas golpeadas. El aire frío de la tarde nos cortaba el rostro, pero el sonido de los gritos y el clank, clank, que aún resonaba en el edificio nos hizo levantarnos inmediatamente. Richard tiró de mi brazo. Corre, George, corre, gritó con desesperación, su voz quebrada por el pánico. Corrimos tan rápido sin mirar atrás, salimos de la escuela y por las calles corrimos gritando ayuda, hasta que vimos al oficial Panda. Nos acercamos y tratamos de contarle lo que pasó, pero solo decíamos las palabras a la mitad. Creo que de todo lo que había pasado aún seguíamos en shock. Él nos tocó los hombros y nos calmó primero, luego dijo cuéntenme niños qué pasó. Richard seguía callado y entonces yo le dije, esa cosa acabó con todas las personas de la escuela. El de una se puso serio y llamó a refuerzos. Nos llevaron en la patrulla a la escuela y él dijo quédense aquí. Salió del carro y cuando se acercó y abrió la puerta, vi que quitó la mirada y vomitó, y desde la patrulla vimos, era un baño de sangre, estaban todos los cuerpos adentro de la escuela. Richard dijo si no hubiéramos saltado por la ventana, esos fuéramos nosotros. Luego llegaron más policías y comenzaron a hacer una búsqueda del culpable. Varios oficiales hablaron con nosotros, pero por más que le contáramos la historia no lo creían, y no los culpo. Que dos niños hablan sobre un ser horrible exista, es casi imposible que alguien nos crea. Es igual al caso de las olas de Trevor Alderson que pasó en México, aquí puedes verlo.